El silencio de los sindicatos de América bloqueando a los trabajadores heridos en lugar de ayudarlos. Durante muchos años, he luchado incansablemente para exponer las injusticias que enfrentan los trabajadores heridos, especialmente los agrícolas en América. He contactado a sindicatos, organizaciones progresistas y grupos de defensa solo para encontrarme con silencio, evasión y, en algunos casos, bloqueo total. La más dolorosa de estas traiciones proviene de los Trabajadores Agrícolas Unidos, una organización que a menudo invoca el legado de César Chávez. Sí, se niega a defender a aquellos que siguen sufriendo bajo condiciones laborales explotativas hoy. La gran hipocresía del liderazgo sindical. A pesar de la imagen pública de los sindicatos como defensores de los derechos laborales, mi experiencia ha revelado un patrón alarmante. Muchas de estas organizaciones operan más como frentes políticos guiados por intereses empresariales, en lugar de ser verdaderos defensores de los trabajadores. En lugar de utilizar sus plataformas para amplificar las voces de los dañados, se dedican a la promoción selectiva, dando prioridad a las cuestiones que se ajustan a la conveniencia política sobre las necesidades urgentes de los trabajadores. Los Trabajadores Agrícolas Unidos me han bloqueado activamente de interactuar con ellos en redes sociales, cerrando cualquier conversación sobre el sufrimiento de los trabajadores agrícolas heridos en el estado de Washington. Esto no es un incidente aislado. Muchas otras organizaciones liberales, incluida la Alianza Cívica Latina en América, ignoraron, desviaron o subestimaron la crisis. Estos grupos, que afirman defender los derechos de los inmigrantes y trabajadores de bajos salarios, se negaron a reconocer la lucha que las mismas personas están enfrentando por los organismos estatales y empleadores. Trabajadores agrícolas en crisis. Un silencio fabricado. El sistema laboral e industrial del estado de Washington ha sistemáticamente fallado a los trabajadores heridos, especialmente los trabajadores agrícolas que a menudo son inmigrantes latinos. Cientos han presentado testimonios afirmando que se les negó una compensación legítima, se les explotó y, en algunos casos, trabajaron hasta la muerte. Sin embargo, en lugar de reunirse para su defensa, los sindicatos y los grupos de defensa han elegido ignorar o reprimir estas voces. Cuando contacté a la Alianza Cívica Latina, liderada por Gabriel Núñez, esperaba un aliado en la lucha por la justicia. En cambio, me encontraron con indiferencia. Incluso después de proporcionar evidencia clara de fallas sistémicas que dañaron a más de 400 trabajadores agrícolas heridos, la organización se negó a tomar medidas significativas. Su negativa a exigir un mínimo de supervisión federal, como defendieron el senador Bernie Sanders, el senador Patty Murray y el exsecretario de Trabajo Tom Pérez, demuestra su renuencia a desafiar el status quo. El fracaso de la izquierda progresista. Una y otra vez he visto a organizaciones liberales y políticos abandonar a los trabajadores heridos a favor de cuestiones que se ajustan a sus ambiciones políticas más amplias. Mientras hablan apasionadamente sobre seguro médico universal, reforma migratoria y protección laboral, evitan activamente las discusiones sobre estándares federales mínimos para la compensación de los trabajadores. El silencio de figuras como Mary Foss, Mike Sells y otros autoproclamados defensores laborales expone la dura realidad de que no quieren que los trabajadores heridos tengan asientos en la mesa política. Incluso cuando se enfrentan a verdades innegables, como el informe de NPR que muestra que el estado de Washington es uno de los 33 estados que fallan a los trabajadores heridos, permanecen en silencio. La dura verdad es que los sindicatos y grupos de defensa son cómplices en la erosión de la vida de los trabajadores, eligiendo alinearse con intereses empresariales en lugar de defender a los heridos, explotados y abandonados por el sistema. El Lake y Riley Act impone silencio. La hipocresía despliega más allá de la compensación de trabajadores. Hay silencio en el lago y la ley de Riley, que destaca las fallas de la aplicación de la inmigración en nombre de la seguridad pública. Y la Acta Unida de Familias Americanas, que proporcionaría una protección debida a las familias inmigrantes de estado mixto, demuestra aún más su defensa selectiva. Estos actos afectan directamente a las mismas comunidades que los sindicatos y organizaciones liberales afirman apoyar, pero permanecen en silencio, exponiendo su renuencia a enfrentar cuestiones que desafían sus alianzas políticas. Koch Nacional en su traición. Cada año, el Koch Nacional publica una lista de docenas sucias, destacando a los peores empleadores que ponen en peligro a los trabajadores. Yet despite this annual effort, they failed to educate the public about the urgent need for basic federal human rights protections and a National Workers' Compensation Commission. Su falta de presión por normas federales mínimas deja efectivamente a los trabajadores vulnerables, reforzando las condiciones que afirman combatir.
La izquierda latina está matando a su propia gente con silencio. La Alianza Cívica Latina, junto con otras organizaciones lideradas por latinos, ha fallado a su propia comunidad al elegir intereses comerciales en lugar de la vida de trabajadores latinos heridos y explotados. En lugar de defender protección laboral significativa, sirven como guardianes, asegurando que las voces de los trabajadores agrícolas y los trabajadores heridos nunca lleguen a la conversación nacional. Estas organizaciones dirigidas por los mexicanos no luchan por la gente, se están beneficiando de su silencio. ¿Qué necesita cambiar y encubrir políticamente? Organizaciones como UFRBL, CA1 America y National Koch deben ser responsables de ignorar a los trabajadores heridos. No pueden seguir desfilando bajo la bandera de la defensa laboral mientras se niegan a enfrentar las luchas muy reales de aquellos que afirman representar. Exigir la supervisión federal. Trabajadores heridos en todo el país necesitan estándares federales mínimos para evitar que los estados arruinen sus sistemas de compensación de trabajadores y transfieran los costos a programas federales. Sin intervención federal, esta crisis solo empeorará. Exponer el movimiento obrero falso. Demasiados llamados líderes laborales no son más que una élite empresarial disfrazada. Deben llamarse a estas organizaciones por su inacción y su complicidad en el sufrimiento de los trabajadores heridos. Amplificar las voces de los trabajadores heridos en lugar de permitir que los sindicatos y los grupos de defensa dicten la narración. Los trabajadores heridos deben tomar el control de sus propias historias. A través de plataformas independientes, acción directa y organización de base, debemos forzar estos temas en el discurso público. La traición de los trabajadores heridos por los sindicatos y los grupos de defensa liberal es uno de los mayores escándalos políticos de nuestro tiempo. Mientras estas organizaciones afirman luchar por los trabajadores, sus acciones o falta de ellas cuentan una historia diferente. Ellos han elegido estar del lado del poder en lugar de la gente que afirman representar. Esto no es solo negligencia, es un acto de traición a los valores de puntuación del movimiento obrero. No me quedaré en silencio. Seguiré luchando por la supervisión federal mínima y los derechos de los trabajadores heridos, sin importar cuántas puertas se me cierren en la cara. Para aquellos que me bloquearon, me ignoraron o descartaron este tema, la historia recordará dónde estabas cuando los trabajadores estaban muriendo. Esta lucha no ha terminado, solo está comenzando.